Muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora Política, la transición. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hoy toca revisar los hilos finos de este proceso de transición y sobre todo los retos y los objetivos en materia de seguridad, procuración de justicia, seguridad nacional del nuevo gobierno. Y para esto me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas, Puebla. También al doctor Juan Ibarrola, experto en Fuerzas Armadas, y también al doctor Alejandro Gertz Manero, consejero de seguridad del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Señores, los tres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con usted, doctor Gertz Manero, en relación a lo que se ha planteado como prioridades. Sabemos que el tema es extenso o los temas son extensos. ¿Cuáles son las prioridades que ya tiene como el gobierno electo, virtual electo? Por favor, cuéntenos. Mire, lo ha establecido con mucha claridad Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, quiere una conciliación, que es uno de los factores fundamentales para devolverle gobernabilidad al país. Y por otro lado, esa conciliación tiene también que estar basada en un cumplimiento de la ley y en una política de seguridad que sea realmente sustentable para que la gente no solamente se acerque a la conciliación, sino que crea en ella. Eso sería el principio. Primero la conciliación y la pacificación. Ya comenzaron, de hecho, ¿no? Mañana vamos a estar en eso. Comenzarán. Sí. ¿Son tan abiertos como para llegar a qué conclusiones? Mire, fundamentalmente lo que vamos a hacer, y eso ya se lo encargó el nuevo presidente a una persona muy calificada, que es la doctora Loreta, que es la que está haciendo todos los foros de escucha que van a recorrer al país. De esa manera van a conocer exactamente cuál es el problema específico de cada lugar. El problema general lo conocemos todos, pero el específico y el escuchar y tener respeto por las personas que han sufrido estos daños es algo muy importante, porque como usted bien dice, la conciliación implica paz. Sí. Y esa conciliación no se puede dar si no se conocen cuáles son las razones que están generando esa falta de paz, que lo conocemos, pero hay que hacerlo a detalle, porque eso también va a generar una obligación a detalle. Es decir, hacer una ley de amnistía que sea razonable y que sea aceptable. La ley de amnistía y la amnistía constitucionalmente existe desde hace muchísimos años y la han ejercido muchos presidentes. En este caso ha estado muy cuestionado como si fuera algo novedoso o una ocurrencia, no es cierto. O destinado a fracasar, ¿no? También, seguramente por lo que ha pasado anteriormente. Pero en esas condiciones lo que se está planteando es hacer ese proceso de paz y de conciliación, pero en forma paralela tiene que haber un proceso de seguridad, un proceso de procuración y un proceso de impartición de justicia, porque si no, la paz no se va a poder sostener, porque hay quien sí busca la paz, pero hay otros sectores, los verdaderos delincuentes, que no buscan la paz, buscan sus intereses, y a ellos hay que aplicarles la ley. Doctor Ibarrola. Tienen una empresa muy grande, coincido plenamente con el doctor y es un placer. Muchas gracias. Es un placer, Gerardo. Muchas gracias. Y gracias, Héctor, por la invitación. Es una empresa compleja y básicamente lo expone bien el doctor. Habría que ir más allá en función de lo que los delincuencia en este país, que provocan crimen, que provocan violencia, dos cosas diferentes. Claro. Puede haber crímenes sin violencia o comisión de delitos sin violencia, claro. Pero desafortunadamente tenemos un estado de Guanajuato con los más altos niveles de violencia y de criminalidad de su historia. Guanajuato, por ejemplo, donde grupos criminales se disputan esa plaza. Tenemos un Jalisco nuevamente en llamas, tenemos un Sonora nuevamente en llamas. ¿Qué decir de Tamaulipas? ¿Qué decir de Ciudad Juárez? Y una serie de lugares muy específicos, si bien no es todo el país, pero de empresas que no van a permitir, amnistías, que no van a permitir procesos de paz. Porque ellos lo que se dedican precisamente es a que sus empresas criminales crezcan en función de no tener esta realidad. Vendrán entonces momentos complejos para este país, violentos o sangrientos, ojalá y no. Ojalá y la fuerza de la impartición de justicia que llegue
a partir del 1 de diciembre, sea un proceso tan sólido que no genere esa explosión donde se debe determinar con una realidad que simple y sencillamente se llama crimen e impunidad. Así es. Por el bien de nosotros los mexicanos, lo comentábamos fuera del aire, donde la principal demanda ciudadana de este país es seguridad y justicia. Absolutamente. Van de la mano, sí. Desafortunadamente las condiciones, creo yo, lo digo a título personal, creo yo que las condiciones operativas, económicas, sociales y políticas de los grupos criminales en este país han rebasado toda realidad. Tienen una empresa por delante muy compleja. Y ante ese escenario, Gerardo, decía el doctor Gertz Manero, trabajar paralelamente en distintos escenarios porque el país está, como lo acabamos de mencionar, y los focos rojísimos, ya no digamos rojos, los acaba de mencionar precisamente el doctor Ibarrola. ¿Cómo hacerlo cuando la ciudadanía está esperando ya los resultados, y más en un tema tan sensible como es seguridad y procuración de justicia? Andrés Manuel va a recibir un avión, yo te diría colapsado, sin asientos, con los pilotos no muy entusiasmado. Ese es el avión que va a tener que pilotear el presidente Andrés Manuel López Obrador, y va a tener que cambiarle prácticamente 2 motores en el aire, el de seguridad y el de justicia. Y a su tripulación ver al mismo tiempo con cuál se queda, con cuál tiene que redefinir y qué tripulación tiene que llegar completamente de nuevo. A ver, lo platicábamos al aire, a lo mejor estas conversaciones fuera del aire tendremos que tenerlas también. Claro, estaban muy buenas. La PGR está colapsada y es un engrane fundamental para romper la cadena de impunidad que se vive en el país. La Policía Federal también está disminuida. Hay un malestar de que fue mal utilizada o politizada por la Secretaría de Gobernación. Creo que hay que felicitar que la Secretaría de Seguridad regrese a tener un estatus de Secretaría de Estado, porque es el primer problema que tiene el país. Pero al mismo tiempo hay gente que no depende del gobierno federal, que son los gobernadores, que tienen también mucha responsabilidad en el problema. Entonces, ahí lo que se necesita son 3 cosas por parte del presidente: liderazgo en su gabinete, pero también liderazgo frente a los gobernadores para jalarles la carreta, y liderazgo también con la sociedad que quiere participar. Continuamos, no se despegue de nosotros, nuestra bitácora política, la transición ahora en materia de seguridad pública y procuración de justicia. No se despegue de nosotros. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bien, continuamos en nuestro programa de Bitácora Política de la Transición, ahora con nuestros 3 invitados de lujo para platicar los proyectos y de las prioridades que debe tener el nuevo gobierno en materia de seguridad y procuración de justicia. Y algo que nos dejaba marcado antes de la pausa el doctor Gertz Manero sobre las responsabilidades que le toca a cada una de las autoridades que tenemos, desde las presidencias municipales, gobernadores de los estados, que también hemos platicado en distintos momentos en estas mismas mesas, y claro, por supuesto, el liderazgo de las secretarías, de las procuradurías y desde el mismo presidente de la República. ¿Cómo, doctor Gertz Manero, retomando lo último que nos decía, cómo hacer eso para que esos presidentes municipales hagan lo que les toca, que no se les regale todo y digan que venga el Estado o que venga la Federación o que venga la Gendarmería? En ese sentido, ¿quién nos debe de poner orden? ¿O solamente nada más con un liderazgo desde la presidencia? Fíjese que existe una ley clarísima que establece con toda precisión que no se reciben fondos públicos ni se le envían fondos públicos a quien no cumpla. Artículo expreso, ¿eh?
Lo único que tienen que hacer es aplicarlo. Es decir, una autoridad municipal que está prohijando los giros negros, que permite la prostitución, que no le da apoyo a los ciudadanos, a las mujeres, que está metido en todo lo bueno y en todo lo malo, porque esa parte informal o ilegal es profundamente productiva. Sí. Y ellos no tienen nada que ver con la seguridad y tienen todo que ver con la seguridad, pero sí exigen grandes fondos que se les han dado durante 12 años. ¿Para qué? Para comprar un apoyo y una complicidad política y electoral que le salió bastante mal. Entonces, ahí lo tiene usted con una claridad meridiana. Bien. Esa es una parte. Y como esa, cada uno va tomando su responsabilidad. Entiendo. Así de claro. Bien, bien. Doctor Ibarrola, cumplir la ley. Ya se tiene lo necesario. Ya se tiene lo necesario, pero yo le agregaría un ingrediente Sí. que creo que es muy importante en función de la realidad que tiene el país, que es la Ley de Seguridad Interior. Y sería un tema muy interesante que el nuevo gobierno revisara. ¿Por qué? Se tiene un problema de seguridad pública que efectivamente es un problema que inicia en los municipios, donde el municipio, por esta circunstancia de corrupción, de impunidad, de coalición entre delincuentes y alcaldes, entre delincuentes y directores de seguridad pública, municipales, regidores, tesoreros, en fin, se da, voltean a la responsabilidad de la federación, del Estado, perdón, en primer lugar, le dicen, Estado, yo no puedo con esto. Y el Estado voltea y dice, pues yo tampoco puedo con esto, y que vengan las fuerzas federales, que vengan las Fuerzas Armadas y que lo resuelvan. Pero no hay responsables, no hay solución, no hay decremento del problema, al contrario. Por más recursos que se le manden vía Fortaseg, que es específicamente el recurso federal hacia municipios, no hay solución. Intervenir a las policías municipales sin que el alcalde tenga una responsabilidad porque no la tiene, es lo que una ley de seguridad interior vendría a abonar a esto que usted menciona, doctor, en el sentido, no te doy un solo peso si no cumples. Tu obligación es proteger a tus ciudadanos si no lo estás haciendo. Y eso escalémoslo al tema estatal, porque es una realidad. Por supuesto. Desafortunadamente caemos en un círculo vicioso que creo yo, y no quiero quedar en lo simplista, la ley de seguridad interior es muy clara, pero sí tenemos que tomar en cuenta esa intermediación de esta ley de seguridad pública para que no se nos convierta, o ya lo es, amenazas de seguridad nacional. Grupos criminales que amenazan la seguridad nacional de este país, precisamente por la impunidad y precisamente por la violencia y precisamente por el daño. Vuelven improductivas grandes zonas de este país. Claro. Creo yo que sería muy recomendable estudiar esta ley de seguridad interior para entonces sí tener más elementos jurídicos para decirle a un gobernador te vas, o para, bueno, no te vas, renuncia. Responde. Pero tendría que ser desde el Congreso, Juan. Y así lo plantea la ley. Tendría que ser desde Tendría el que legislativo. aceptarlo el nuevo presidente. Ya vimos que el presidente Peña no lo dejó a la Suprema Lo dejó Corte. por- la Suprema Corte. Insisto, no quiero quedar en algo simplista, pero creo que sí esta ley le daría certeza jurídica a poder responsabilizar a quien verdaderamente tiene esa obligación. No son las Fuerzas Armadas, no es la Policía Federal, Sí. son los municipios y los estados, en ese orden. Por supuesto. Coincido plenamente con Juan. El 80% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común, son responsabilidad de los gobiernos Por supuesto. estatales. Quienes dejaron colapsar a sus sistemas de justicia y seguridad son los estados. Son 3 generaciones de gobernadores, al menos los últimos casi 18 años, que no han invertido en jueces profesionales, pero tampoco que metan la mano y los vuelvan afines al gobernador en turno. Y han dejado colapsar a las policías estatales. También no hay agencias de investigación estatales que estén investigando de manera científica, pericial, policial, los crímenes que se cometen en este país. Por parte de pasarle la factura política a los presidentes municipales y a los gobernadores, al menos en el ámbito local tenemos una figura que hay que tenerle respeto, que es la reelección. Porque podemos tirar, por ejemplo, y ya lo habíamos anunciado aquí, alcaldes que no han resuelto el problema de la seguridad en el Estado de México,
que además con la planadora de Morena salieron, pero porque el principal problema de inseguridad de Ecatepec a Naucalpan es político, y es que no están respondiendo las autoridades locales. Que también respondan ante las urnas los gobernadores cuando no lleven resultados a sus ciudadanos. Pero también falta vigilancia en el Congreso Federal, pero también en los congresos estatales que han sido comparsa a los gobernadores. Hay una votación histórica. Hoy, alrededor de 14 gobernadores al menos no van a tener mayoría en sus congresos porque los va a tener Morena. Así es. Ojalá, yo esperaría que esos grupos parlamentarios le exijan a los gobernadores que no se trancen la lana, que le inviertan en las policías de manera profesional. El último dato que le hemos dicho aquí varias veces, hay un déficit de estado de fuerza en los estados de 120,000 elementos, calculado por la Secretaría de Gobernación. Puebla, por ejemplo, solamente tiene 7,000 elementos de estado de fuerza estatal, cuando se calcula que tendría que tener al menos unos 10,000. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos con las respuestas de nuestros invitados, así es que no se despegue de nosotros. Bitácora Política, la transición. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. Gracias por continuar con nosotros en Bitácora Política, la transición, que había quedado pendiente, algo que había dejado para no variar sobre la mesa, y de ahí vamos discutiendo el doctor Gertz Manero sobre la necesidad de un aparato de información, inteligencia, como quieran llamarlo, para desde ahí pues dirigir los puntos y los tiros. Doctor Ibarrola. Creo que le hemos dado muchas vueltas a la inteligencia, así como a la conceptualización. En algunos momentos le da miedo hablar de ese tema. Esotérico. Es un tema esotérico. Es que el CISEN, y es que quién sabe que vaya a estar, y qué vaya a operar. Los espías. Los espías, Dios mío. Eso es lo que los Saludos a los espías. Habría que encontrar la conceptualización, es decir, al igual que la seguridad nacional, donde cada quien opina diferente sobre lo que debe ser la seguridad nacional, creo que sucede lo mismo con la inteligencia. A ver, debe de existir información de Estado, y eso no puede prescindir ningún presidente de ella. Debe de existir información, o vamos a ponerle nuevamente inteligencia policíaca. Debe de existir inteligencia militar, naval, y debe de existir inteligencia financiera. Claro. Sobre todo por lo que está viviendo el mundo, no México, que ya tuvimos nuestro primer golpe a la banca, 400 millones de pesos de hackers que se fueron y que nadie sabe dónde están. Pero sí debe de existir la realidad de esta información bien estructurada, bien analizada. Hay gente en este país que analiza muy bien la información en función de la inteligencia del Estado, y aprovechar las diferentes agencias. Coincido contigo, Héctor, cómo se llame, no creo que sea lo importante. No creo ni siquiera que deba de ser un tema que se esté generando, porque es per se a la presidencia de la República, es per se a la acción de gobierno y es per se al Estado mexicano. Necesitan información de Estado. Coincido, pero creo que todos aprovechan de ello. Hago votos porque no suceda en los próximos 6 años, donde de repente se dice, pues, a ver, cuélgate de Héctor o cuélgate de Gerardo, o a ver, escuchemos el teléfono del doctor. Eso no es inteligencia, eso es espionaje, pero de que se necesita, se necesita. No debe de ser un tema de discusión.
la responsabilidad de Estado a la que que asume Andrés Manuel López Obrador es tan grande que necesita del poder de esa información, de esas diferentes informaciones. No es un hecho el CISEN superfluo, no es un hecho... Ni es un lujo, ni nada. No es un lujo, es una necesidad de Estado y con eso yo me quedo. Gerardo, pero el tema es en manos de quién esa información, en manos de quién es la inteligencia. Es que ese es el tema. De nuevo, perdón que parezca repetitivo, pero a las agencias de seguridad y de inteligencia estratégica de este país las han politizado. Al frente de las mismas han puesto a titulares que lo máximo que habían tenido es experiencia como procuradores estatales o al frente de otras agencias, pero que no saben de lo que es la seguridad nacional y la seguridad militar, por ejemplo. Me quedo con el comentario de Juan. Hay que construir casi de cero una comunidad de inteligencia en el ámbito civil. En la parte militar, la Unidad de Inteligencia Naval ha hecho muy buen trabajo de profesionalización. Tan es así que los Estados Unidos confían en ellos para operaciones de captura quirúrgica. La inteligencia militar yo la he visto profesionalizarse de manera importante en los últimos años, pero tenemos también la inteligencia de la Policía Federal, la División de Inteligencia con la parte de la Policía Cibernética, la División Científica, también la Policía Científica, perdón. Entonces, hay diferentes componentes. El chiste es que se coordinen bien. Que al frente también, por ejemplo, de la Presidencia de la República, le sepan decir al presidente, en esto está bien la inteligencia naval y en esta mala militar, o al revés, ahora los militares están en lo correcto y los civiles no le están informando bien al presidente. Son temas de despolitizar a las agencias de inteligencia para que no hagan eso, espionaje. Dos, que estén bien coordinadas y que el presidente de la República, como jefe del Estado mexicano, tenga la mejor inteligencia para la mejor toma de decisiones. Para terminar, doctor Gertz, es un tema muy amplio, como lo dijimos al principio. Yo tengo una curiosidad personal y seguramente la compartirán algunas de las personas que nos están observando. ¿Por qué otra vez meterse a estos temas de seguridad? Usted lleva una vida tan tranquila, académica. Eso me lo pregunto yo. No, mire, la razón es muy sencilla. Primero, yo tengo una relación de amistad y de afecto con Andrés Manuel López Obrador desde hace 25 años. Él me hizo favor de llamarme para que yo fuera consejero en materia de seguridad. Yo creo que cuando uno ha tenido una experiencia tan larga como la que yo he tenido, he adquirido una serie de conocimientos que sería absurdo negarlos para quien va a tomar las decisiones en el próximo gobierno cuando la situación del país es tan grave como la que hay en este momento. En razón de eso, dar toda esa experiencia, todos esos conocimientos y apoyarlo de una manera muy seria y muy formal para que haya alguien que le diga exactamente qué es lo que ha venido pasando en todos estos años y por qué los resultados han sido tan nefastos y dónde están esas claves que finalmente el que va a tener la responsabilidad de tomarlas va a ser él, ¿eh? Así es. Pues yo creo que es una obligación como mexicano y como miembro de mi comunidad y como alguien que ha servido a su país y que tiene una vida muy tranquila, pero que tiene que cumplir también con una obligación que es para todos. Muy bien. Doctor Ibarrola, para cerrar, en segundos, lo que le resta a los otros sectores, medios de comunicación, ciudadanía, iniciativa privada, empresarios, de mantener la esperanza, que no muera la posibilidad de que las cosas puedan componerse, o qué es lo que le toca hacer brevemente al resto. Yo creo que sí, entender que este país es otro a partir del 1 de diciembre, otro, y que las condiciones y las formas como se venían manejando quizás ya no van a ser iguales. Claro que deben de trabajar los medios, deben de entenderlo, la ciudadanía, el sector empresarial, y creo que es muy interesante. López Obrador lo tiene. López Obrador tiene el lado social, tiene el lado político, los tiene. Los empresarios de este país, los grandes empresarios de este país ya le dijeron, estamos contigo. Los medios de comunicación están entendiendo despacio, pero firme, lo que va a hacer. Creo que es muy interesante dejar en la
en la expectativa, lo que las Fuerzas Armadas también deben de esperar y lo que él debe de esperar de las Fuerzas Armadas. Es un conjunto, estamos hablando de la institución de mayor nivel de confianza que tiene este país hoy por hoy. Veo difícil que eso cambie, porque desafortunadamente, y esto lo digo a título personal con mucha responsabilidad, pues son la única institución de Estado, el Instituto Armado me refiero, que le da alguna respuesta a la gente. De acuerdo. Gerardo, ¿se cerró? Yo coincido, creo que hay funcionarios excelentes en el ámbito civil y militar que tiene que rescatar Andrés Manuel. Inclusive yo te diría en la parte del Estado Mayor Presidencial, ojalá y no pierda esa información y esas capacidades que ha generado por mucho tiempo. Lo que sí es que sí va a tener que echarle, como bien dice el doctor Alejandro Gertz Manero, tiene que echarse un champuzón en quienes son los responsables de esta y anteriores administraciones que cometieron desfalcos millonarios a las arcas de las instituciones de seguridad y de justicia de este país. Sí, sí. Y que me lo cuiden, doctor Gertz Manero, Andrés Manuel. Digo, si se va a meter con ese tipo de Yo ya cosas. estoy para eso, ¿no? Convénzalo. No, usted está para cuidar al país. Sí, y también que se cuide el presidente, porque el tamaño de lo que está diciendo Gerardo es... Hay que tener cuidado. Bueno, es el problema más serio históricamente que ha tenido el país prácticamente desde que se terminó la revolución y vino la paz. Nunca habíamos tenido una crisis de esta naturaleza. Nunca. Es decir, estamos verdaderamente frente a un hecho que 2 o 3 generaciones nunca conocieron. De ese tamaño. Doctor, maestro. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias a usted por su confianza. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta la próxima. Buenas noches.